nuestras Biblias y lo vamos a hacer en Deuteronomios 32, capítulo 32, verso 18 al 23. Aleluya, bendito Dios. Capítulo 32, verso 18 al 23, mis amados hermanos, cuando lo encuentren, le regalan un amén a nuestro Dios. ¿Ya lo tienen todos, mis amados hermanos? Amén, gloria a Dios. Y leemos la palabra de nuestro Dios tal como está establecido, en el nombre del Padre y del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de nuestro Dios: de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se encendió en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis seatas. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, siempre nuestro Dios se preocupa tanto por su iglesia, por su pueblo. Así como un padre de familia se preocupa por ordenarle a sus hijos a que les obedezcan y que puedan así, mis amados hermanos, tener un gozo total dentro de una familia. Y el padre de familia se preocupa tanto que le enseña una educación básica y lo lleva, mis amados hermanos, a que se comporte tal como el padre de familia desea que se comporte. Y cuando llegue ese momento que hay alegría y un buen comportamiento, el padre de familia se alegra en gran manera y tiene el cuidado de sus hijos, de su familia, porque son obedientes a la palabra que Él les ha dado, mis amados hermanos. Y cuando llegue ese momento, se preocupa tanto el padre de familia que estén todos cuidados a que no le falte nada a sus hijos. Y en el ámbito espiritual sucede de la manera siguiente algo similar también, mis amados hermanos, porque Dios, Él espera un pueblo obediente a su palabra, mis amados hermanos. Y es por eso, mis amados hermanos, que nuestro Dios se preocupa tanto por su pueblo, por su iglesia, que lo que Él desea es ver su pueblo, sus hijos, totalmente bendecidos y llenos de la gracia de nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel. Uno de los pueblos llenos de privilegios grandes,
que muchos pueblos desearon tenerlo y no lo pudieron tener. El pueblo de Israel gozó, mis amados hermanos, de privilegios grandes. Dios lo sacó de esclavitud, mis amados hermanos, y lo lleva a un lugar especial donde el pueblo iba a estar totalmente bendecido por la poderosa mano de nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero el pueblo, déjeme decirle, que comienza a perder aquella visión tan especial, aquella visión tan grande, aquella visión que solamente podía ser enfocada, mis amados hermanos, cuando el ser humano pone sus ojos directamente en el blanco perfecto que se llama Jesucristo, mis amados hermanos. Pero se pierde esa visión. Se pierde tanto, mis amados hermanos, que el pueblo se le olvidó a dónde había estado. El pueblo se le olvidó cómo había vivido, cómo había sido su vida. Y así, mis amados hermanos, sucede hoy en día también. Nosotros, el pueblo redimido por la sangre del Cordero de Dios, se nos olvida tanto de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida tanto de dónde hemos salido. Se nos olvida tanto quiénes éramos nosotros. Se nos olvida que fuimos esclavos del pecado. Se nos olvida tanto que andábamos perdidos, mis amados hermanos. Totalmente perdidos. Y Dios, preocupándose por su pueblo en gran manera. Y se preocupa tanto que esa preocupación de nuestro Dios es la que podemos ver ahora en día, porque por bondad y por misericordia usted y yo estamos en este lugar, porque a nuestro Dios así le plació en su corazón, mis amados hermanos. No es porque nosotros lo hayamos merecido, no, mis amados hermanos, es porque Dios nos ama aún todavía, a pesar de lo que somos infieles a Él. Sí, mis amados hermanos, el pueblo de Israel, déjenme decirle que después que sale de la esclavitud, se le olvidó totalmente quién iba delante de él. Se le olvidó totalmente, mis amados hermanos, quién iba delante de él. Nuestro Dios había prometido a su pueblo caminar delante de él. Y ahora en día nuestro Dios le promete a su iglesia amada estar caminando delante de él. Pero déjenme decirle que el pueblo redimido por la sangre de Jesucristo ha pasado delante del Cordero de Dios. Mientras Cristo nos va buscando, nos va siguiendo, usted y yo quizá vamos a kilómetros de él, porque vamos adelante de él. Cuando nuestro Dios tiene que gobernar nuestra vida, cuando Dios tiene que gobernar nuestras familias y dejarlo que Él marche delante de nosotros, y nosotros detrás de Él, mis amados hermanos. Eso se le olvidó al pueblo de Israel, que Él iba a caminar delante de ellos. Y vino ese problema tan grande. Y vino ese problema, mis amados hermanos, que el hombre luego se le olvida de dónde Dios lo ha sacado. Al hombre se le olvida. Nos hacemos los olvidadizos. El hombre en lo natural se le olvida totalmente cuando llega a crecer y tiene un título académico. Se le olvida que su padre luchó porque el hijo tuviera ese título. Y se le olvida quién es el padre y lo menosprecia de gran manera. Hoy en día, el cristiano evangélico se nos olvida totalmente quién es nuestro creador, quién es el que nos sustenta, quién es el que nos sana nuestras enfermedades. Se nos olvida quién rompe toda cadena en nuestras vidas. Se nos olvida totalmente que solo Jesucristo, mis amados hermanos, viene a nuestras vidas
vidas y nos levanta, mis amados hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, pero no le damos la gloria a nuestro Dios porque somos olvidadizos. Somos olvidadizos, mis amados hermanos. Y el hombre, mis amados hermanos, cuando llegue ese momento, nunca se imagina lo que le va a venir a la vida. El padre de familia, cuando el hijo se vuelve rebelde, lo deja. Y dice, pues yo ya no le voy a ayudar. Hay que ver cómo él termina. Hay que ver cuál será su camino. Y siempre el padre de familia al pendiente de su hijo, que es un padre natural, mis amados hermanos. Pero cuando llegue ese momento, el padre deja siempre de apartarse un poco de su hijo, mis amados hermanos. Dice el versículo 18, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. El hombre se olvida, viene a menospreciar a sus padres. Cuando el hombre se olvida totalmente de todas las bendiciones que Dios le regala, cuando el hombre se olvida totalmente que ya estaba desahuciado de una gran enfermedad y que el médico ya le había dicho que no tenía ninguna cura en su vida, que la única solución era la muerte, pero había alguien que todavía aún no me ha dicho su palabra, y ese alguien se llama Jesucristo, y Él nos levantó de esas camillas y ahora están caminando y pueden andar, pero se olvidaron que Jesucristo obró en nuestras vidas, mis amados hermanos. Se olvidaron totalmente, somos olvidadizos y después no nos acordamos. Cuando venimos a olvidarnos de Él, se nos olvida todo. Se nos olvida todos los favores, las bendiciones. Se nos olvida todo aquello que Dios hace por nuestras vidas como Padre responsable. Dios para nuestras vidas es un Padre totalmente responsable a nuestras vidas, mis amados hermanos. Nunca Dios nos ha visto de menos. Nunca nos ha echado de menos, a pesar que usted y yo somos infieles. Él se permanece fiel por amor a la obra que hizo con sus manos, que somos nosotros. Él siempre permanece fiel, mis amados hermanos. Y uno de los cuidados más grandes que el cristiano evangélico tiene que tener es de no olvidarse de su Dios. No dicen que yo no me he olvidado, sí, pero no vienen al culto. Es que yo no me he olvidado, sí, pero andan caminando mal. Y eso se llama olvidarse. Es que yo aún todavía no me he olvidado de nuestro Dios, yo me acuerdo de Él, yo a cada momento me acuerdo que Dios existe, que Dios vive, que Dios rompe cadenas, pero no nos queremos congregar, mis amados hermanos, no queremos buscar a Dios, no le queremos dar ni tan siquiera el 90% a nuestro Dios, ni tan siquiera el 10%, el 100%, se lo damos a alguien que no se llama Dios, se lo damos a alguien que no nos da la vida, que no nos sustenta, se lo damos a alguien que no existe, mis amados hermanos, a alguien que no existe para la vida. Y tenemos que tener ese cuidado de no olvidarnos de nuestro Dios. A Israel se lo advirtieron y le dijeron: no te olvides de tu Dios, que te sacó de la esclavitud, que te dio de beber, que te sustentó, que te dio calzado por pocos de años, 400 años, calzado, 40 años, calzado.
Las sandalias no se terminaron. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Y hoy en día, ¿cuánto nos hemos olvidado de Jehová, nuestro Dios? ¿Cuántos? Quizás podría decirle, hay más cristianos evangélicos que hermanos separados. Pero ¿a dónde están? ¿A dónde se han ido? ¿A dónde andan? Solo tenemos el nombre de cristianos evangélicos, pero no somos cristianos. Somos una lástima como cristianos evangélicos, mis amados hermanos. Sí, mis amados hermanos, somos una lástima, porque no somos cristianos evangélicos. No lo somos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra cristiano tiene un gran nombre y un significado grande. Cristiano es hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, pero no lo hacemos. Se nos olvida. No somos evangélicos, no somos cristianos, ¿no? No hemos aprendido aún ni tan siquiera a acordarnos de nuestro Dios. No hemos aprendido, mis amados hermanos, a acordarnos de nuestro Dios. Y cuando nos acordemos de nuestro Dios, usted y yo vamos a comenzar a ser hijos de Dios. Vamos a comenzar. Pero cuando no nos acordemos de Dios, no vamos a ser hijos de Dios. Pero ni a entrenados vamos a llegar. Aleluya, sí, mis amados hermanos. Ni a entrenados. Pero si comenzamos nosotros a acordarnos, vamos a llegar a ser hijos legítimos de nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero eso solamente sucede cuando usted y yo no nos olvidamos de Dios, de todos sus favores, de todas sus misericordias. Hijo de Dios. Hijo de Dios, mis amados hermanos. Pero el hombre hoy en día está tan ocupado totalmente. ¿Y a dónde está ocupado? En la televisión. Ahí está ocupado el hombre. Más si tiene cable, ahí está bien ocupado. Y no se le olvida totalmente ninguna película y a la hora que va a comenzar a salir esa película. Pero cuando llegue el momento del culto y mire el reloj, ay Dios santo, si ya son las 6:30 y yo ya había culto. Se nos olvida. Somos ingratos. Somos totalmente ingratos con nuestro Dios, pero verdaderamente queremos que Dios nos bendiga de una manera especial, pero no estamos totalmente conectados a nuestro Dios. No estamos. Y esa ingratitud lleva al hombre totalmente a un fracaso total. A un total fracaso. El hombre agoniza y se muere. Poco a poco. Lo primero que el hombre hace es acordarse de Dios. Pero ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Lo que decimos es que nuestro Dios no nos oye. Nuestro Dios no ha puesto la mirada en mí. Nosotros como cristianos evangélicos no queremos oír la voz de Dios a nuestros oídos, no la queremos oír. No la queremos oír. Porque si la quisiéramos oír, déjeme decirle que mis hermanos que estuvieron conmigo en la mañana, aquí estuvieran todos sentados todavía. También mis otros hermanos. Y solo veo poquitos de los que estuvieron en la mañana. Si quisiéramos oír la voz de Dios para que nuestro Dios nos oiga a nosotros, tenemos que escucharlo a Él primeramente y amar nuestras vidas escuchándole, poniéndole atención solamente a Él, mis amados hermanos. Pero eso no queremos. Cuando nuestra alma adentro de nosotros clama, llora y gime por salvarse.
y gime por salvarse. Pero el ser humano se preocupa por otra cosa. Se preocupa por algo que no le da la vida eterna. Se preocupa por otras cosas que no tienen validez delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Y usted y yo tenemos un alma que clama, que gime dentro de nosotros. Pero no queremos atender la voz de Dios, obedecer a nuestro Dios. Cuando usted y yo vengamos a la obediencia, todo va a ser para nuestro bien, mis amados hermanos. La traición de los hombres. Eso es algo, mis amados hermanos, que duele tanto. Eso es algo que llega a doler. Y la traición de los hombres, cuando digo hombres me refiero a hembra y a varón. Duele tanto la traición, mis amados hermanos, que la persona totalmente voltea el rostro para otro lado. Ya no está la mirada puesta en la persona que él confiaba que podía ser para él. Porque lo que duele en el ámbito humano es una traición. Y si duele en el ámbito humano, ¿cómo no más va a doler la traición que usted y yo le hacemos a nuestro Dios cuando lo cambiamos por algo que no se llama Jesucristo? ¿Cuánto más le duele a nuestro Dios? Se despojó de su trono, que vino a tomar forma de hombre a esta tierra, que dio el 100% por amor a nuestras almas, por amor a nuestras vidas, por amor a nuestra salvación. Y cuando usted y yo comenzamos a poner la mirada donde no hay Dios, cuando comenzamos a poner la mirada en una persona, mis amados hermanos, que no se llama Jesucristo, a Dios le duele su corazón. A Dios le duele tanto. ¿Y sabe por qué le duele, mis amados hermanos? Porque usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. Y el hombre se le olvida totalmente. Se nos olvida, mis amados hermanos, que un hombre llamado Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, fue llevado como cordero al matadero por usted y por mí, mis amados hermanos. Y aún todavía no le bastó el hombre y lo cruzó con una lanza a su costado, dice la palabra, para ver si verdaderamente este hombre Jesús de Nazaret tenía todavía sangre en su cuerpo, pero ya la había derramado toda por usted y por mí, mis amados hermanos. Pero eso se nos olvida totalmente. Eso se nos olvida. Y cuando usted y yo traicionamos la gracia, traicionamos la voluntad de Dios, la confianza que Dios nos ha dado, traicionamos totalmente los favores que nuestro Dios nos ha dado, venimos a ser enemigos de nuestro Dios. Enemigos de nuestro Dios. Totalmente enemigos, mis amados hermanos. Traicione usted a su ser querido. No se va a sentir bien, se va a sentir mal, se va a sentir totalmente dañado. Y nuestro Dios se siente totalmente dañado, mis amados hermanos. La iglesia, redimida por la sangre del Cordero de Dios, ha puesto la mirada en algo que no se llama Dios. Ha puesto la mirada totalmente en los hombres. Cuando usted y yo tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mis amados hermanos. Ahí tiene que estar nuestra mirada, no en los hombres. No en nada que no sea Dios.
Dice el versículo 20: y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios habla y dice, esconderé de ellos mi rostro. Cuando Dios viene y esconde el rostro de su pueblo y voltea la mirada y ya no nos mira a nosotros como la niña de sus ojos, viene un problema, mis amados hermanos. Y el problema es, mis amados hermanos, que cuando Dios comienza a cambiar la mirada para otro lado que no es su iglesia, y comienza a bendecir de una manera especial a otro pueblo, y mientras la iglesia de Jesucristo se comienza a quebrar, mis amados hermanos, y comienza a llegar en él aflicción, angustia, dolor, desesperación, y muchas cosas vienen a la vida del hombre, y muchas cosas llegan y dañan el alma. Y cuando llega a dañarse tanto, aún ni tan siquiera tienen el valor de levantarse y caminar a congregarse, ya perdieron la fuerza. Y comienza el hombre a clamarle a Dios. Y comienza el hombre a buscar totalmente la presencia de Dios. Y comienza a entrar pecado en la boca y en el corazón y en los pensamientos del hombre. Y comienza a pensar el hombre, ¿por qué es que Dios no me oye? ¿Por qué es que Dios se ha apartado de mí? ¿Por qué es que Dios ahora ya no me atiende como me atendía antes cuando yo me congregaba? El Señor Jesús estaba de mi mano, estaba de mi lado, pero hoy lo busco y no lo encuentro. ¿Por qué será? Nuestro Dios está allí, somos nosotros los que nos hemos apartado de Dios, mis amados hermanos. Somos nosotros, no es Él. Nosotros lo hemos provocado tanto a ira, nosotros lo hemos provocado tanto, mis amados hermanos, que nuestro Dios verdaderamente ha puesto la mirada en otras personas. ¿Y qué es lo que me pasa ahora? Que hoy no puedo ver yo la mía, dice el cristiano evangélico, totalmente quebrado, mis amados hermanos, y llorando de angustia, lleno de muchas dolamas. Dios le puso la mirada en un hijo que no es su hijo. Y usted puede ver a aquella persona de la noche a la mañana comienza y compra su casa, compra su buen carro y comienza a andar bien vestido, bien comido, mis amados hermanos, y usted lo mira que florece. Y el pecado del cristiano es porque yo siendo hijo de Dios, a mi Dios no me bendice. ¿Y sabe por qué Dios no bendice a su iglesia? Porque somos ingratos con Él, mis amados hermanos. Somos ingratos. Las bendiciones de Dios son para sus hijos legítimos, pero la iglesia las aparta. Decimos, no queremos las bendiciones de Dios. No queremos esas bendiciones, que las tome otro. Con nuestras actitudes, con el apartarse de Dios, no queremos las bendiciones. Y Dios pone su mirada en un pueblo que no es su pueblo. Yo quisiera invitarlo a Romanos 10:20. Romanos 10:20. Romanos 10:20, mis amados hermanos, dice, Isaías dijo, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban.
Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios se manifiesta a los que no preguntan por Él. ¿Y cuántos cristianos evangélicos preguntan cuándo va a haber culto? Y vienen y consultan a Dios, pero no lo están haciendo, no lo estamos haciendo verdaderamente como Dios quiere que lo busquemos, sino que lo hacemos de nuestros labios para afuera y no más desde ahí, y vuestro corazón está lejos. Quizás podríamos estar sentados aquí, pero quizás solamente está nuestra silueta acá y nuestro pensamiento está lejos. Nuestro corazón no se encuentra acá. ¿Y cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a sustentar? Oiga, mi amado hermano, cuando la iglesia de Jesucristo tiene que estar totalmente bendecida, totalmente acorazada, totalmente llena de la gracia de Dios, y esas alacenas no pueden faltar en la mesa, pero ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo de Dios está tan quebrado que no alcanza ni para ni el pasaje para ir a trabajar. No alcanza, pero ni para el pasaje para ir a trabajar. ¿Y por qué será que no me alcanza? ¿Y por qué será que yo ya no puedo más? ¿Y por qué será que yo trabajo tanto y no me alcanza? Porque no nos hemos entregado a nuestro Dios, mis amados hermanos. Las bendiciones que vienen a nuestra vida se nos olvida de quién viene. La fuerza se nos olvida de quién tiene esa fuerza totalmente. Usted se levanta cada mañana. Es una de las bendiciones más grandes que nuestro Dios nos regala a nuestras vidas. Pero el pueblo de Jesucristo, las bendiciones que espera ver se llaman flores verdes. Esas son las bendiciones. Y se lo digo con mucho respeto. Esas son las bendiciones que el pueblo de Jesucristo quiere ver. Billetes verdes. Déjeme decirle que el billete verde, lo que le capta a usted en el bus, en el transporte colectivo, es aflicción de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque luego se suben dos personas y usted ya va pensando que su dinero se lo van a llevar. Y las bendiciones que nos pueden llenar, las bendiciones que nos sustentan, es saber que cada mañana nuestro Dios son nuevas las misericordias para su pueblo, mis amados hermanos. Ese es un Cristo, ese es el Cristo de poder que cada mañana nos bendice. Usted y yo estrenamos misericordias nuevas. Estrenamos misericordias nuevas. Somos dichosos. Somos dichosos, mis amados hermanos. Pero el pueblo vive quejándose. El pueblo vive llorando. Y el pueblo ya no haya qué hacer. ¿Y por qué ese varón, pues, que su anda tomando? ¿Y por qué esa mujer, pues, que es una gran malcriada? Mira cómo está. Y eso es pecado para nuestra vida siendo creyentes. Eso es pecado. No hemos podido totalmente entregarnos a una vida a Jesucristo. No hemos podido totalmente. El pueblo de Israel le faltó tanto y Dios lo pone como ejemplo para que usted y yo no caigamos en los mismos errores que cayó Israel. Usted y yo tenemos que ocupar esos ejemplos, no solamente para escucharlo, sino que para ser mejores que Israel, mis amados hermanos. Tenemos que ser mejores.
Tenemos que considerar totalmente que tenemos un Cristo de poder, un Cristo de gloria. Tenemos que considerar que el nombre de Jesucristo es sanidad a nuestras vidas, que el nombre de Jesucristo viene sanando nuestra alma, limpiándola, purificando, rompiendo cadenas, mis amados hermanos. Porque usted y yo no tenemos un Cristo sencillo, usted y yo tenemos un Cristo de poder, mis amados hermanos. Alábelo si puede. Usted y yo no somos cualquier cosa, no, mis amados hermanos. Usted no es cualquier simpueluca, no. Usted es hija y hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no podemos estarnos quejando porque nuestro Dios nos quiere bendecir. Y nosotros no queremos que nos bendiga Él. No queremos que nos bendiga. Si queremos que nos bendiga, entonces entreguémonos a Él. Ya no pongamos la mirada en el vecino que anda tremenda camioneta, no. Digámosle, Señor, esa camioneta hubiera sido mía si yo me hubiera entregado totalmente al 100% a ti. Y hoy te doy mi vida y hoy me levanto para tu gloria y tu alabanza, Señor Jesús. Pero no, mis amados hermanos, el pueblo se levanta para otras cosas. Otras cosas. Y nuestra alma, el pueblo de Israel, pereció tanto. Y lo digo con mucho respeto, es lo mismo. No ha cambiado nada. El pueblo de hoy en día, le podría decir así, con mucha confianza, es como que estuviéramos viendo el pueblo de Israel en aquel entonces. ¿De dónde me sacó Jesucristo a mí? Yo dije una vez que yo odiaba los evangélicos, pero yo amo. ¿De dónde me sacó? ¿De dónde te sacó a ti? ¿A dónde estás? Quizás algún día estuvimos enyugados juntos. Quizás algún día estuvimos enyugados juntos. Quizás en el mismo pecado. Quizás totalmente estuvimos, mis amados hermanos, en un lugar, quizás en esas discotecas y nunca nos conocimos. Pero de allí llegó Dios y nos tomó. Y no le importó nuestro Señor Jesús ensuciar sus manos. Y nos tomó y nos ha levantado para que estemos en este lugar, mis amados hermanos. Pero ¿a dónde están los hijos de Dios? ¿A dónde estarán ahorita los hijos de Dios que no se congregaron? Si están en casa con sus rodillas dobladas, orando y clamando a Dios, son bienaventurados. Pero si están en casa con el control en la mano y hasta con estilo pasan los canales, estamos en problemas. Estamos totalmente en problemas, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho de nuestra casa un Dios. Hemos hecho de nuestros bienes un Dios. Que no queremos dejar nuestra casa sola, porque tenemos miedo. Y hemos colocado cada cosa que tenemos como un Dios. ¿Acaso no es Dios el que nos cuida a nosotros? Si Dios es poderoso para cuidar tu vida, si Dios es poderoso para cuidar mi vida, ¿acaso Dios no puede cuidar las cosas materiales que ni aún son suyas ni mías? Quien te las ha regalado se llama Jesucristo, mis amados hermanos. Quien te ha dado donde tú y yo tengamos donde cubrirnos del sol se llama Cristo. No hemos hecho nada nosotros por nuestro propio brazo. No hemos hecho nada. Es Cristo el que nos ha dado todo eso. Es Él. Y si es Él y reconocemos que Él es nuestro Dios,
Pero eso es lo de menos, aleluya, ¿sí o no, mi hermano? ¿Cómo yo voy a querer que haga una cédula aquí en mi casa? Cuando nuestro Dios merece, mis amados hermanos, toda honra y gloria, y no podemos olvidarnos de Él. Las aflicciones, mis amados hermanos, son tan grandes, mis amados hermanos, que el hombre en la gran desesperación, en la gran angustia, déjenme decirle, mis amados hermanos, que no haya que hacer totalmente. No haya que hacer, mis amados hermanos. Yo quisiera invitarlo a Salmos 13:1. Salmos 13:1, mis amados hermanos, y nos confirma totalmente la aflicción del hombre, la desesperación por tener la voluntad de su Dios. ¿Hasta cuándo, dice la palabra, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El salmista David estaba totalmente angustiado, desesperado, no hallaba qué hacer. Y el único refugio que encontró fue Dios. Y el único refugio de hoy en día de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, de la iglesia de Jesucristo, el único refugio se llama Jesucristo. ¿A dónde estás, oh Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me entiendes? Cuando nosotros lo buscamos a Dios solamente cuando estamos en angustias, cuando estamos en problemas, cuando estamos con dolores, allí buscamos a Dios y queremos que nuestro Dios cumpla nuestros caprichitos. No, déjeme decirle con todo respeto, en ningún momento Dios va a cumplir nuestros caprichos de hijos infieles y rebeldes. No, mis amados hermanos, no lo va a poder cumplir porque no lo merecemos. Dios responde totalmente cuando usted y yo somos obedientes. Somos obedientes, pero si no somos obedientes, no va a responder para nada. Solamente si somos obedientes, Dios sí estará ahí, mis amados hermanos. Porque dice la palabra que la oración del justo, Dios la oye. Dios la oye, mis amados hermanos. Pero si somos rebeldes, infieles, ¿cómo Dios va a responder? No va a responder luego. Y sí puede responder, pero cuando usted y yo ya no podamos más, mis amados hermanos. Dice la palabra que Él da totalmente al hombre, con fiebres, con dolores, con angustia. Y Dios no se agrada cuando el hombre sufre. Dios no se agrada cuando el hombre esté enfermo. A lo que Dios le agrada tanto es que el hombre se arrepienta lo que ha sido delante de Él, mis amados hermanos. Si usted y yo nos arrepentimos de nuestras infidelidades delante de Dios, hallaremos gracia delante de Dios y Él sanará nuestra vida, mis amados hermanos. Y si no, no nos va a poder sanar, mis amados hermanos. Él sanará nuestras vidas, nuestras almas, y nos dará alimento, mis amados hermanos, porque tenemos un Cristo de poder, mis amados hermanos, y recursos, mis amados hermanos. Oh buen Dios y Padre que está en los cielos, bendito y santo es tu nombre, mi Señor, mi Dios. Yo le doy gracias, oh Dios eterno, porque usted es bueno, oh Dios amado. Señor, ayúdanos, oh Dios mío, a poder, oh Dios eterno, a ser fieles a ti
a no apartarnos de ti, Señor Jesús, a poder vivir, oh Dios mío, cada día, Señor mi Dios, obedientes a tu palabra, oh Dios amado. Ayúdanos a poder ser hijos, a poder, oh Dios de la gloria, disfrutar, Señor, de tus bendiciones, Cordero Santo. Ayúdanos, oh Dios amado, por el poder de tu palabra, oh Dios. Yo en esta hora quisiera hacer una invitación. Si hay alguien que siempre ha buscado la bendición de Dios y no ha llegado a la vida esa bendición,